¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Hoy tengo la grata compañía de una escritora que posee una inmensa capacidad literaria. Me estoy refiriendo a Mar Busquets, quien por estos días está presentando su poemario Esbozos. Muchas gracias por estar aquí, Mar. Muchísimas gracias a ti, Elga, por invitarme. Siempre es una ocasión especial hablar de literatura. Gracias. Tu andadura literaria se inicia en los 90, pero ¿cuándo realmente nace en ti la necesidad de expresarte a través de la poesía y la prosa? ¿Quién apareció primero, la poeta o la narradora? Bien, yo desde que era bien niña empecé con la poesía. Ya nada más empezar a aprender a escribir, empecé a hacer poemas porque me nacían. Y más tarde, a los 8 o 9 años, pues hice una especie de novela, costumbrista y tal, novela de niña pequeña. Y, o sea, realmente fue muy pronto, fue de niña. Posteriormente seguí escribiendo a los 13 años, 14 años, en bachillerato. O sea, he sido una cosa desde siempre, podemos decir. No ha habido un momento en mi vida en que ha sido desde el principio, desde que yo aprendí a escribir. ¿Pero más poesía o prosa? ¿Cuentos? Empecé con poesía, era poesía. Y luego hice una narración larga, que era una novelita que yo hice, pero seguía con poesía, básicamente la poesía. ¿Pero era algo intimista o lo mostrabas a la gente, a tu entorno? Yo escribía poesía por necesidad de expresar mis sentimientos, mis sensaciones, lo que experimentaba, y me gustaba enseñarlo. Lo que pasa es que de pequeñita lo enseñabas más y luego ya un poco menos, porque eran cosas pues más propias, ¿no? Podemos decir. ¿Crees que alguien, habiendo nacido poeta, puede acallar adrede o sin querer su voz? ¿Qué ocurre con el poeta cuando eso se da? Yo creo que una persona que siente la necesidad de escribir, de expresarse, de comunicarse y de explicar qué hacemos aquí, qué hace el hombre en el mundo, yo pienso que esa voz nunca es acallada, al revés, crecen esas voces. No solo una voz, son muchas, porque cada día nacemos nuevos y diferentes. Y yo te puedo tener una voz hoy, mañana otra, pasado otra, y el hombre es un ser muy complejo, muy completo, y entonces esas preguntas que nos hacemos a diario son las que el poeta, que para mí es de los escritores el más profundo, o el que más se pregunta por la raíz de las cosas, ¿no? Por la raíz de la vida, la raíz de la muerte, el más filosófico, podríamos decir. Entonces, para mí, una persona que nace con esa necesidad de expresarse y de sentir y de saber qué somos y qué hacemos, es una voz que no puedes acallar, por mucho que se quiera, pienso. ¿Y encuentras respuestas a esas voces? Sí, a veces intentas responder, a veces las personas de tu entorno, las personas, tu propia experiencia, te dan respuestas, o incluso tienes otra manera de ver las cosas, porque a veces la vida nos enseña, cada día aprendemos. Y en ese sentido, cada día sabemos más de lo que queremos en la vida y lo que podemos o no hacer o lograr o sentir. De hecho, yo escuchaba una entrevista a Ernesto Sábato hace 2 días y precisamente decía eso, decía, qué pena que cuando se aprende a vivir es cuando uno ya está al final de su vida. Y realmente un poeta es un aprendiz de qué, de vida, de decir, ¿qué es la vida? ¿Qué somos? ¿Qué podemos pretender como seres humanos? Y a veces no lo sabemos porque la sociedad nos infunde cosas o ideas equivocadas de lo que nos da la felicidad, ideas materialistas, cuando a lo mejor la felicidad es de lo más sencillo y no sabemos encontrarla. ¿Pero crees que llega a conocer realmente su verdad o a conocerse a sí mismo? Yo creo que es una indagación, o sea, en el sentido en que yo entiendo la poesía, que es una poesía tipo de, pues podemos decir, poesía de conciencia, poesía de reflexión, por lo menos intentar no negarse a sí mismo, que eso ya me parece interesante, porque continuamente nos negamos. Hay muchas muertes en cada uno de los días en que vivimos, nos vamos negando, nos morimos de esa manera. No negarnos, saber qué necesitamos para ser felices, entre comillas, y ir a por ello. Es decir, no podemos negarnos continuamente. Hemos venido al mundo, de cierto modo es un milagro de la vida, y entonces tenemos que respetarla, y tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano por ese respeto a la vida, ¿no? A la vida quiero decir a vivirla con dignidad y como queramos vivirlo cada uno, que seguro que todos la vivimos diferente. ¿Qué te aporta la poesía que no puede darte la narrativa? Y si eres distinta con cada género, ¿qué cambia en Mar con cada una de ellas? Bien, la poesía es muy indagatoria, muy filosófica y muy reflexiva en mi caso. Y la novela, para mí, de hecho, tengo 3 novelas escritas, 2 inéditas y esta que salió el año pasado, en 2013, de la Invisibilidad, que es una pintora barroca que a mí me apasionó esa mujer, esta personaje, me apasionó. Y yo empecé a indagar sobre su vida, me di cuenta que era una invisible, que no lo fue en su época y en cambio la historia la había negado, ¿no? Entonces yo empecé a indagar y entonces el personaje se me apoderó, se me atrapó. No en un sentido fantástico o místico, ¿no? Es un personaje que de pronto yo creí, ella existió, yo creí en su vida, en lo que podía haber sido su vida, e indagué. ¿Qué ocurre? Que evidentemente en la novela pues hay unos hechos históricos, vitales,
Pero evidentemente está impregnado, y de hecho la gente que la ha leído me dice que es prosa poética, que es poesía, que es... Porque el personaje está, la novela está en primera persona, y el personaje pues se pregunta a sí misma, busca su vida, su camino, tiene que tomar decisiones. Entonces, para mí, yo creo que mi novela es una novela pues que está muy impregnada de mi manera de hacer poesía, porque yo soy sobre todo poeta. Te cuestionas mucho, ¿no? Te haces muchas preguntas. Yo continuamente, yo me lo cuestiono todo. Aparte, yo soy profesora, yo me meto mucho en la piel de los chavales, intento ser empática con ellos, y me preocupan mucho. Entonces a mí, ¿qué quieres que te diga? Me preocupan, ¿no? No solo me preocupan los alumnos, los jovencitos, me preocupan mucho. En ese sentido, pues eso me hago preguntas, ¿no? De qué es lo mejor, qué no es lo mejor y tal. El poeta suele ser más rebelde que el narrador, y si es así, ¿cuándo o en qué momento aflora la rebeldía en Mark Busquets? Vale. El poeta el ser poeta es un lujo, porque puedes decir las cosas de las que nadie habla, como tú quieras decirlas. Eso me parece estupendo. Lo que pasa es que a veces nos cohibimos porque que esto no está bien decirlo, que eso tal, no por falsa moral, no me refiero a eso. Me refiero a determinadas métricas o normas o cosas que están mal vistas o bien vistas en poesía. Hablar de corazón o de amor está mal visto, pero sin embargo, desde que el hombre es hombre, existe esa pulsión extraña, ¿no? Que es el amor y tal. Entonces, más o menos podríamos decir, no sé, que la pregunta cuál era. No te preocupes, lo estás resolviendo muy bien. Sobre la rebeldía. Bueno. ¿Más rebelde cuándo? Ya, entonces el poeta puede ser rebelde, pero qué pena que a veces no podamos serlo como quisiéramos. A mí me encantaría hacer una poesía mucho más rebelde. Mi poesía repite palabras, habla del amor, no se tapa. ¿Por qué? Porque es que a veces estamos obsesionados con ideas y hay que saber salir de allí, pienso yo. Y mi poesía en ese aspecto es muy rebelde, formalmente rebelde. Y también es rebelde en el sentido del fondo, del contenido, porque hablo de lo que me da la gana hablar. O sea, yo creo que soy rebelde. Sin embargo, soy menos rebelde de lo que quisiera ser. Porque siempre está el amigo poeta, la amiga poeta que dice, hay mucho amor, muchas palabras, mucha repetición, mucho... Y yo digo, pero si es que quiero que sea un poeta, por ejemplo, un poema obsesivo, y quiero dar esa idea. Y a veces, qué pena que no nos dejen. Pero vamos, que el poeta puede serlo, yo creo que debe serlo. Y más en estos días. Aparte de tus estudios en filología hispánica, literatura y comunicación audiovisual, también eres licenciada en filología valenciana. ¿Tienes pensado escribir algún poemario o novela en valenciano? ¿Consideras que tienes alguna deuda con tu lengua al respecto? A ver, a mí me encanta leer en valenciano, poetas en valenciano, me encanta. Pero otra cosa es que yo me vea con la capacidad necesaria para escribir en valenciano fluidamente. Entonces, ¿qué te falta? ¿Eh? ¿Qué te falta? Pues me faltaría sentir el valenciano como lengua materna, porque sabes que nací en Chile, me crié en Chile y en mi familia se habló siempre castellano. Entonces yo creo que lo sentiría como una impostura, porque yo hablé el valenciano a partir de los 15 años. Entonces, claro, eso se notaría. Y en ese aspecto, pues prefiero dejar que escriban en valenciano las personas que lo sientan desde dentro. ¿De qué manera el hecho de haber nacido en Chile condiciona tu quehacer literario? ¿Cómo te predispone la tierra en que has nacido y la que te acoge? Bien, para mí Chile es como si fuera un mito, porque yo vine de Chile con 2 añiñitos, mis padres nos tuvieron allí los 5 primeros hijos, y para mí es un mito porque la cordillera, el mar, o sea, Pablo Neruda, la isla de Pascua, o sea, Chile es un mito en mi manera de ver el mundo. Y Chile es una tierra virgen, o sea, tierra que vas kilómetros y kilómetros y no hay nadie, no hay nada. La cordillera, el desierto, Atacama. Entonces para mí es como la tierra, la figura está del mito, ¿no? Y yo también he escuchado muchísima música chilena, he leído cantidad de poetas chilenos. Y entonces es algo como Huidobro. Yo hice un trabajo de quinto de carrera sobre Vicente Huidobro, que era el creador del creacionismo, que para mí es una corriente muy importante porque rompe el lenguaje, cosa que ahora hay personas que están rompiendo la sintaxis, y eso ya se hizo hace casi 100 años, hace 90 años lo hizo Vicente Huidobro, un chileno que para mí los chilenos tienen mucho coraje, porque el hecho de cómo se hizo la conquista de Chile, pues la verdad es que fue algo muy corajudo, ¿no? Y en ese sentido, pues para mí Chile es como un mito, ¿no? Las canciones de Víctor Jara, las canciones de Mercedes Sosa, eso para mí está ahí, está en mi cultura. ¿Cuánto hay de latinoamericano en tu trabajo literario, sobre todo en tu poesía? Pues hombre, tal vez haya de trabajo literario el hecho de no negar ese gusto por hablar, no sé, de las cosas, como lo hablan en Hispanoamérica, que es nombrar las cosas por su nombre. Parece como que en Europa se rehuye de llamar lo que he comentado antes, hablar del corazón, hablar del amor, de la piel, de la carne, de la tierra. Palabras todas muy, muy básicas, pero muy necesarias. Entonces yo no rehuyo de eso, yo reivindico eso. ¿Crees que es menos prejuiciosa en ese aspecto? Claro, la veo como más, lo que he dicho, la tierra virginal, más virgen, más natural,
más honesta en ese sentido, no quiero tapar nada, lo que hay es lo que hay. Para mí Neruda es un poeta fabuloso, ¿no? Con una cantidad con muchísima fuerza y garra, y entonces, y Gabriela Mistral, y para mí hay poetas muy buenos chilenos, y en general la palabra para mí, de los hispanoamericanos, es una palabra fuerte, rotunda, honesta, que no tapa, no quiere tapar nada, llama las cosas por su nombre, y en ese sentido me gusta, y lo reivindico. Tu ópera prima, La Pausa, te abrió muchas puertas cuando salió a la luz, pero ¿qué sentiste cuando la tuviste por vez primera en tus manos? ¿Pensaste que tu vida cambiaría de alguna manera? ¿Qué busca un poeta cuando lanza sus poemas al mundo? Bueno, aquí está La Pausa, y he de decir que era bastante joven, tenía unos 24 años o algo así, creo que estaba en cuarto de carrera, y para mí fue un aldabonazo, porque en el jurado estaban nada más y nada menos que Vicente Gallego, Juan Pablo Zapater, José Albi, Jaime Siles, que son todos poetas renombrados y reconocidos, y Teresa Espasa. Y para mí fue, la verdad es que fue, porque yo escribía poesía y creía en la poesía, pero era como decir, mira, sigue con esto, que esto vale la pena. Era como pues eso, un aldabonazo. Y de todas formas tampoco me creí que se pudiera vivir de la poesía, porque está muy claro que no se puede vivir de la poesía, pero el hecho de que te digan, mira, sigue haciendo poesía, que vale la pena y tal, pues ya es importante. Y que saliera el primer libro publicado, que es el sueño de todo poeta. Y más que fuera, claro, premiado y publicado. Entonces, y has continuado, porque sí, también fuiste galardonada en muchos concursos literarios, pero entre ellos destaca el premio de poesía La Buhardilla. ¿Qué pensaste cuando lo obtuviste y cómo te cambió la vida? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió después en adelante? Pues en adelante ocurrió que el libro se presentó en el Rialto, en Valencia, y vino muchísima gente mayor, gente muy mayor, muy renombrada, y la verdad es que para una chica joven, pues la verdad es que fue una cosa bastante interesante, ¿no? Pero a partir de ahí tampoco, es decir, que el hacer poesía es algo tan especial, tan de uno mismo, y bien, o sea, fue sencillamente saber que yo podía seguir haciendo poesía, y que tenía que creer en eso, aunque yo seguía creyendo de todas formas. Ya hablaste sobre la novela, pero incido, ¿no? O bueno, voy a preguntar sobre ello. Luego, en 2012, consigues el premio Aregua de novela por tu obra La Invisibilidad, donde recreas la vida de Julia, la hija de un pintor veneciano, Agostino Lama, una mujer que tuvo que luchar contra los prejuicios de su época para realizarse como artista. Eres una escritora que se compromete con causas sociales y reivindicativas, como en este caso, el de la mujer, por ejemplo. Sí, pero por lo que te decía antes, o sea, realmente el encontrar en Venecia, que vas de museo a museo, encontrar un cuadro pequeñito de una pintora y darte cuenta que existió esa pintora, luego indagas en su vida y te das cuenta que sería una revolucionaria, una rebelde, en esa época, en el siglo XVIII, para mí es como haber encontrado un diamante. Porque claro, para mí, yo lo que más valoro en esta vida, aparte de la salud y el cariño, el afecto y el amor, es la cultura. Pero porque la cultura no será grande, con la cultura podemos ser felices, y ya es mucho. Y la cultura somos todos libres de usarla. Y en ese sentido, el de haber encontrado a esta pintora, que para mí es una personalidad mágica, si hubiera querido inventar un personaje de novela, no hubiera podido encontrar otro mejor. Y resulta que existió, que es real, que hay cuadros que podemos observar ahí en Venecia, en Santa María Formosa, que es la iglesia donde ella estuvo en ese colegio, pues realmente hay cuadros de ella. Entonces, para mí eso fue como un hallazgo increíble, un descubrimiento, ¿no? Y sí que es verdad que el hecho de que fuera mujer, de que luchara, la primera mujer que pintó desnudos masculinos y femeninos, para mí todo eso fue, pues claro, decir, esta mujer está silenciada, y esto no puede ser. ¿Y cuántas mujeres siguen silenciadas? ¿Cuántas? Es que conocemos a tantas, y realmente es lo que yo hice, dije, esta mujer, esto no puede ser, una pintora tan importante en su época, porque lo fue. Muchísima gente hablaba muy bien de ella, y sin embargo nadie la conoce. ¿Sigue siendo complicado para la mujer abrirse campo en los terrenos intelectuales, artísticos, literarios? ¿Cuánto crees que se ha avanzado? Y en tu caso, ¿te has visto en la obligación de defender tu obra por ser mujer? Sí, en general hay una conferencia súper interesante de Noni Venegas esta primavera en Madrid, está en YouTube. Noni Venegas, conferencia sobre ese tema. Y es muy graciosa, yo la escuché, porque pone el dedo en la llaga. ¿Qué pasa? Que mientras en los jurados de premios habían hombres, siempre salían premiados hombres. Cuando ya ha empezado a haber mujeres en los jurados de premios, resulta que han empezado a salir mujeres. Es decir, no podemos negar que hasta ahora, por tradición, pues ¿qué ocurría? Pues que se publicaban más libros de hombres, los libros de mujeres estaban silenciados y se llegaban a publicar. Entonces, esto no se puede negar. Otra cosa es que digamos que en pleno siglo XXI no hay paridad o igualdad, claro que la hay. Lo que pasa también es cierto que, bueno, pues que si miramos porcentajes, siempre hay más libros publicados por hombres en editoriales de renombre que por mujeres. ¿Por qué no se llega ahí? Pues eso es una incógnita. Es decir,
Pues porque, no sé, no lo sé decir, pero vamos, la cuestión es que hoy por hoy podíamos hacer el estudio y claro que hay mujeres poetas conocidas, pero hay muchas más que no se conocen. ¿Y en tu caso has sufrido algún tipo de discriminación? No hay discriminación en absoluto, no, porque yo también me he movido mucho a mi aire, tampoco he buscado, yo no me he buscado colocar en absoluto ni editoriales, de hecho nunca he mandado un manuscrito a una editorial, nunca. Yo a lo mejor hago un poemario y me gusta, que está bien, lo envío a un concurso tal, y como me han ido premiando, pues he ido publicando. Pero nunca en la vida he mandado a una editorial. Podría hacer la prueba, mandar un poemario que considere que está bien, de calidad, y a ver qué pasa. O sea, no me he considerado discriminada. Lo que es cierto es que hay más libros de hombres publicados, muchos más, todavía hoy. ¿Y en el trato con tus colegas poetas, cómo te ven? ¿Te animan? ¿Te ven o te alejan un poquito? ¿Cómo es? Hombre, no creo que me aleje. Lo que pasa es que el prejuicio machista respecto a las mujeres, yo no lo voy a negar ahora, o sea, eso existe. El prejuicio machista quiere decir que como eres mujer, primero igual se fijan en ti, no sé por qué, pero no lo entiendo, no sé. Y luego en la poesía, no lo sé, tampoco quiero yo decir eso. Pero bueno, es cierto que igual el trato entre hombres y mujeres está muy maleado, ha estado muy maleado en el sentido de atracción física, entonces no sé. Amigos y amigas, no sé si tienen un trato igualitario. Yo desde luego tengo colegas, hombres, poetas, y fenomenal, o sea, yo sí que los considero a ellos uno más, yo no sé ellos a mí. De todas formas, discriminada no me he sentido. Quedaste finalista de los premios de la crítica valenciana este año. ¿Qué valor le das a este tipo de reconocimiento y cómo lo tomas cuando no resultas vencedora? Bien, yo el hecho de quedarme como finalista me encantó y ya está, pero lo que me encantó es que quedé finalista con 2 libros. Porque el año 2013 para mí fue muy fructífero. Bueno, no fructífero en publicación, porque ambos libros son del 2012, escritos en 2012, premiados en 2012 y publicados en 2013. O sea que estos libros eran de un año anterior, publicados en 2013. ¿Qué pasa? Que yo, el hecho de competir con 2 géneros diferentes, pues para mí fue una gran satisfacción, porque novela y poesía, ole, que hay quien de más. ¿Qué pasa? Mi poesía, yo entiendo que mi poesía, pues es lo que te he dicho antes, es muy... no se esconde, entonces llama las cosas por su nombre, repite palabras y me gusta que sea un poco así, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera de llamar la atención del lector, decir, oye, hablo de este tema, tal. ¿Y qué pasa? Que ella fue una satisfacción estar con los 2 libros, y yo sabía que no iba a ganar, ¿pero por qué? Porque había muchos pesos pesados. Pero bueno, el hecho de estar ahí, para mí estuvo muy fenomenal, y nunca me sentí perdedora en absoluto. De hecho, cuando supe que Chelo Candela había ganado, le di la enhorabuena, porque es mujer, y yo dije, hombre, qué bien, claro que sí. Y ya está, y fenomenal, porque yo creo, tengo una idea, y es, si entre los poetas, porque somos pocos y encima mal avenidos, si nos apoyáramos, otro gallo nos cantaría, porque el hecho de que yo me alegre de que Chelo gane, por supuesto que me alegro, aunque yo no ganara nunca, me da igual. Es mujer, es poeta, es valenciana, fue compañera mía de carrera, es decir, somos compañeras, aunque los caminos nos han llevado por sitios diferentes. Yo me alegro. Entonces yo creo que en la poesía hemos de estar más unidos, apoyarnos unos a otros y no competir unos con otros, porque los estilos nunca pueden competir. Si un estilo es estilo, no compite nunca, mi estilo no puede competir con ninguno. ¿Por qué? Porque es único y diferente. Y el de Chelo tampoco. Es decir, que ¿cómo voy a compararme? ¿Cómo voy a comparar 2 niños? 2 personas, no somos comparables. Entonces yo no creo en todo eso de la competitividad en el arte, no creo. Si uno tiene su propio estilo, lo tiene, si no, no lo tiene. Pero competencia en el arte, a veces el arte se ha convertido en mercancía. Ya lo dijo Adorno, ¿no? Entonces ocurre, desde que el arte es mercancía, ahí ya puedo competir con gente para ganar premios. Pero si el arte es arte, en sentido puro, evidentemente un estilo nunca niega a otro, un poeta nunca niega a otro. Cada quien es original. Claro, y cuanto más poetas, más colores, es un abanico, entonces... Perteneciste al grupo de crítica literaria Alicia Bajo Cero. ¿Cuál crees que es el talón de Aquiles de un crítico? Y algo más, ¿qué es lo peor que puede hacer un crítico respecto a una obra o un autor? Bien, yo creo que un crítico lo peor que puede hacer respecto a una obra es juzgarla, porque para eso están los jueces. Yo nunca juzgaría una obra. Otra cosa es coger una obra y destacar qué elementos aporta. O sea, yo cojo una obra, a ver, ¿qué me dice? ¿Dice algo nuevo? ¿No dice nada nuevo? ¿Qué tema retoma? O sea, hablar sobre la obra, el que esa obra se preste al diálogo, al hablar sobre la obra, no criticar en el sentido de juzgar. Porque hace muy poco leí un artículo sobre la poesía de Ada Salas y la criticaban. Y yo decía, lo que decíamos antes de la mujer, digo, ¿pero por qué la critican? Seguramente será porque es Ada Salas. Si fuera fulanito de tal, no la criticarían, era un hombre, el autor era un hombre. Y me quedé un poco impactada porque yo decía, pero bueno, esta poética de Ada Salas se sujeta, se sostiene, pues ya está. Si a ti no te gusta, pues no la comentes. O sea, y tampoco es gustar, es que tenga un valor. Porque lo de los gustos es subjetivo, pero que tenga un valor, que aporte algo, que se preste al diálogo, a eso me refiero. Entonces para mí los críticos que sentencian hacen muchísimo daño,
Y los que también ponen a lo mejor nombres a corrientes, que, yo qué sé, corrientes, eso es como etiquetar. Y suficientemente estamos etiquetados ya en la vida, cuando naces hombre o mujer, o cuando vas a la guardería te ponen rosa, chupete, no sé qué, rosa, azul, chico, chica. Estamos tan etiquetados que no nos dejan ser personas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que etiquetar es malo, juzgar es malo. Entonces, ¿qué es? Abrir los ojos del lector, invitar al lector. Eso es lo que yo considero que ha de ser un buen crítico, claro. Has impartido numerosos talleres de poesía en la Universidad de Valencia. Al respecto, una persona que escriba bien, pero que no lleve en la sangre esa vocación, ¿puede convertirse en un buen poeta? Y en sentido contrario, alguien que haya nacido poeta y no sepa cómo expresarse adecuadamente, ¿puede lograr serlo? Vamos a ver, yo considero que evidentemente hay que sentir la necesidad de escribir y trabajar muchísimo. Leer a muchos poetas, leer muchísimo, trabajar sobre tu propia obra, corregir sin parar, pero sin inspiración. Hay poemas a veces que son fríos, que se caen, que no te aportan, porque a lo mejor no están inspirados. Entonces yo creo que la inspiración, como decía un autor que no recuerdo, decía, te ha de pillar trabajando. Claro que te ha de pillar trabajando, pero ha de venir. O sea, es como una inquietud, como una idea, las ideas están ahí. Entonces, sin ideas no podemos escribir. ¿Sobre qué? Y de hecho conozco gente, para responderte a la segunda pregunta, que han escrito poemas buenísimos, son poetas reconocidos, y ha llegado un momento en su vida en que no tienen inspiración, y lo han dicho. Hace años que no tengo inspiración, que no me siento fértil en ese aspecto. Porque la inspiración es como una pulsión. Yo leí una vez que era pulsión erótica o tal, o sea, es una pulsión. Si no sientes esa necesidad, no puedes crear. Y entonces hay gente que de pronto se siente que no puede. ¿Y qué escribe sobre qué? Y no pueden. Y cuanto más lo piensas, menos puedes escribir. Entonces yo creo que se han de conjugar los dos elementos. Necesidad de crear y a la vez muchísimo trabajo, claro. Un afamado psicólogo y escritor dijo hace poco que el talento no abunda y que es de locos pretender serlo todo en estos tiempos. Yeah. ¿En verdad que todos los poetas que se ven y se llaman así son realmente talentosos? ¿Qué es para ti tener talento en la poesía? Vale, para mí tener talento en la poesía es hacer un poema con la capacidad de que un lector lo lea y sienta algo, un chispazo, que se emocione, incluso que se conmueva. O sea, tener la capacidad de que un poema, que al fin y al cabo son manchas de tinta, no son una hoja en blanco, no son nada más que eso, tenga la capacidad de conmover. Si el arte no conmueve, no es arte para mí. Y en esto quería comentar sobre la emoción. La emoción, yo no voy a decir que la poesía romántica y el neorromanticismo hablaba demasiado de las emociones, no existía nada más. Pero no podemos negar las emociones. ¿Cómo vamos a negarlas? Es que se pasa de un extremo al otro, ahora las emociones, ahora ya no existen. ¿Cómo que no existen? Entonces no podemos negar lo que el hombre es. El hombre es razón, la razón que han querido imponernos, el hombre es emoción. Y entonces para mí los poemas han de emocionar. No han de buscar emocionar, han de emocionar porque emocionan. Pues porque sugieren cosas, porque te dicen cosas, porque te abren como una brecha, te abren una brecha en el pecho, y lo digo así, te abren una brecha y dicen, uy, aquí ha pasado algo mágico. Y si no pasase algo mágico, pues estamos trabajando. O sea, entonces estamos diciendo no a las ideas, sino más a las emociones, trabajar eso con no negarlas, no negarlas. De hecho, hace unos 20 años se puso de moda la inteligencia emocional, ¿vale? Entonces se dijo que un niño no era más inteligente porque supiera más matemáticas, sino era más inteligente si sabía en el colegio tratar a los compañeritos, relacionarse, eso es muy importante. Entonces, la inteligencia emocional para todo en la vida, para escribir, o sea, y en la literatura lo que ha pasado a veces es que se ha negado ese mundo de las emociones, porque estaba mal visto, porque se considera romántico, tal vez porque mucha gente lo ha usado mal y ha abusado de ellas. Es que el hombre no es todo emoción, claro que no, ni sensiblería. El hombre es muchas cosas, pero no podemos negar la emoción. Y para mí el arte ha de emocionar. Si yo veo un cuadro y no me emociona, me deja fría, pues al segundo siguiente ya me he olvidado del cuadro, ya no me ha dicho nada. ¿Entiendes? Es un poco eso, ¿no? Tu último trabajo es el poemario Esbozos. ¿Cómo se presenta Marc Busquets en esta nueva obra? ¿Qué tanto ha cambiado o evolucionado desde la pausa hasta ahora? Bien. Mi estilo un poco es el mismo y es reconocible, creo yo. En la pausa decían que era una poesía hermética del silencio. Aquí tal vez he querido hablar con más claridad de todos los temas, ¿no? Para mí la evolución mía ha sido un poco intentar en cada libro hablar de un tema en concreto. Esbozos habla de la belleza masculina, de la imposibilidad del amor tal como cada uno lo considera, porque amor, hay muchos tipos de amor, cada persona es diferente para la hora de sentir el amor. Entonces, claro, nunca vas a obtener en el amor lo que tú quieres conseguir, obtendrás algo diferente, ¿no?
Y entonces esbozo es un poco el canto eso, a lo que es la belleza masculina, a lo que sería el muso masculino, ¿no? O sea, el muso inspirador del amor y de la poesía. Para mí Esbozos tal vez sería un libro más porque habla del hombre, ¿no? De la belleza masculina, pero también es un libro, una dimensión, podemos decir, habla del alma, del cuerpo, de las emociones, es una visión como muy completa, ¿no? Y por eso que es tan completa, es tan compleja. Y por eso es como que el objeto de deseo que se quiere, en cierto modo, delimitar o hablar de él, se te revela y al final te has dado cuenta pues que no has acabado de conocer a esa persona, o que realmente esa persona es otra, o que realmente somos todos tan diferentes, es como un mundo, ¿no? Dentro de un mundo. Y para mí Esbozos, pues bueno, dentro del estilo, es mi estilo, pero tal vez sea más algo más directo, otros poemas son más místicos, hablan del ángel oscuro, tal. Siempre hay una evolución en el lenguaje, creo. Sobre esto, ¿se puede ser espiritual y sensual al mismo tiempo? Yo creo que no hay nada como ver cuadros barrocos de ángeles monísimos y chiquitos ahí con sus alitas y dices, bueno, qué belleza, ¿no? La belleza es algo que evidentemente es sensualidad y es espiritualidad, porque la búsqueda de la belleza, de la bondad, es espiritualidad. Y para mí es que hemos separado, podemos decir, al espíritu de carne, podemos decir, o de cuerpo y espíritu, desde Platón, que lo separó, y ahí estamos buscándonos. Cuando realmente si negamos desde el cuerpo podemos encontrar el alma, y desde el alma o espíritu podemos encontrar el cuerpo. Es decir, no podemos negar que somos esa conexión, ¿no? de materia, podemos decir, y de vibración, porque la materia, o sea, la luz, ¿qué es? La luz es onda y partícula, es materia y es onda. ¿Pero qué es onda o partícula? No lo sabemos, las dos cosas. También el ser humano es onda y partícula, o sea, materia, que sería la partícula, y onda, que sería la vibración, o sea, la vida, ese hálito, ¿no? El alma. A eso me refiero, es que no podemos separar ni negar. Ya que has hablado de la vida, ¿qué esperas de los tiempos venideros? Bueno, los tiempos venideros me preocupan bastante, porque como yo te he dicho, yo me pregunto todo, me planteo todo y me preocupan. Yo tengo 2 hijos, el futuro es incierto, conozco gente muy próxima a mí que están en paro, están pasándolo muy mal, y entonces pienso que por situaciones, podemos decir, el capitalismo y tal, nos ha llevado a valorar más lo material, evidentemente, que el ser humano. Nos han hecho creer los derechos del hombre, ¿no? Y del niño, cuando estamos viendo atrocidades ahora mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no lo sé cómo lo veo. Ojalá que lo viera en el sentido de que todo el mundo tuviera pan para vivir, punto. Eso sería una maravilla, un milagro. Es posible, por supuesto, pero hoy por hoy hay intereses creados que no permiten eso. Y es sencillo, porque muchísimos pensadores lo han dicho, que hay pan para todos, pero ¿qué pasa que no se quiere partir ese pan? Que una persona por ir en yate es más feliz que una persona que está en la playa tumbada en la arena. Yo lo pienso, porque yo veraneo en la playa, y yo estoy en la arena tumbada y veo pasar yates y digo, pero bueno, ellos son más felices que yo. Pues no. Y en cambio el yate es mucho dinero, a saber a quién han explotado para conseguir ese yate y muchas más cosas. Entonces por eso le digo que qué intereses habrá para que todo el mundo no pueda ser feliz. También es falta de empatía, o sea, como yo soy rico me dan igual los demás, no, pues falta de empatía tampoco. Me viene una pregunta, ¿ser rico es algo malo? No, ser rico no es nada malo, pero tener empatía, aunque se sea rico porque se ha conseguido, tener empatía con el entorno, o sea, nunca olvidarte de los demás, nunca. Muchas gracias, ha sido muy instructivo hablar contigo, Mar. Muchas gracias a ti, Erika, por invitarme. Encantada. Muy bien. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Soy Elga Reategui. Nos vemos próximamente. Hasta la vista. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas, no le creas, no le creas, no le creas. Y si te dicen que no lo puedes lograr o que eternamente te van a amar, o que lo que haces no deberías pecar, no le creas. Que la belleza
belleza se puede comprar, que los buenos ganan sin pelear, que lo injusto no le